comenzaron a registrar todos estos libros, aparecieron muchos escritores, pero no reunían la condición. Una de las condiciones que tenían que tener los libros para pertenecer al movimiento, a la iglesia, era que cada escritor tenía que plasmar su escritura con el siguiente paso. Los libros tenían que identificar quién gobernaba en ese tiempo, en qué lugar y cuál era el territorio, de qué descendencia venía ese rey y cómo se llamaba. Porque si no tenían ese tipo de condiciones en la escritura, pues entonces se decía, esto es algo inventado. Por eso es que la Biblia es el único libro que no utiliza fábula ni cuento, porque la fábula y los cuentos no son reales. Sin embargo, todos los registros que la Biblia tiene, todos los personajes que están en la Biblia existieron y nosotros tenemos evidencia el 100% de que fueron reales. La única forma de saber que eran tan reales es nosotros yéndonos a Israel y allí poder ver cara a cara el lugar donde estaban ellos. Entonces tenía que haber una estructura que evidenciara que esa escritura era correcta. Rey, territorio, descendencia, el nombre y el lugar donde gobernaba, existían. Por eso la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, cuando usted lo va a leer, se va a dar cuenta que dice que en el año tal, cuando gobernaba el rey tal, en el tiempo tal, fue asistido el pueblo babilónico y llevaron cautivo a algunos hermanos. Pero usted se va también al libro de Samuel, o el libro de Reyes, y se va a encontrar que va a aparecer la historia bibliográfica de quién reinaba en ese entonces cuando el hermano comenzó a escribir. Y de ahí entonces, a observar que esta escritura estaba ya formalizada de ese enfoque, comenzaron y tomaron el movimiento para avaler y dar correcto lo que estaban escribiendo. Había muchos libros que no entraron. Este movimiento fue formado por el canon y eran los que avalarían, los que daban respuesta correcta, decían válido, bueno y correcto, eran los, en ese momento eran los profetas. Y nos partimos desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Y estos profetas, que eran los que avalían esta escritura, se le atribuye que los 39 libros que existen desde Génesis hasta Malaquías, el que avalió esta escritura, se le atribuye que fue el profeta Esdras. Se le atribuye con tanta veracidad. Tenía muchas condiciones y muchas estrategias para hacerlo. Pero también en ese entonces aparecieron muchos libros que no están registrados porque no reunían la condición, sino que habían era en el conjunto de fábula o cuento, como algunas personas quizá lo conocen. Estos profetas que nosotros sabemos que existe, porque existió Moisés, existió también Jeremías, existió Nabucodonosor, existió todos estos personajes que ya mencionamos. Entonces comenzaron los libros, ya había escritura, pero no había texto ni había versículo, no había capítulo ni verso ni versículo, solamente había escritura. Por esto que cuando usted se va al pueblo judío se va a encontrar que Jesús, cuando entra a la sinagoga, dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, si mal no recuerdo, dice que él tomó el rollo y lo abrió y el Espíritu de Dios vino sobre él. No dice que tomó un capítulo con versículo tal, porque todavía no había, solamente había rollo. Después que ya esta escritura está plasmada, comenzaron a escribir en diferentes métodos. Ya le mencionaba que habían piedras de abeja, se utilizaban piedras de animales, se utilizaban hojas, se utilizaba madera, se utilizaba piedra, se utilizaban rollo, pergamino, también se utilizaban lo que ya muy común la persona conoce, el famoso papiro. Se utilizaban para plasmar la escritura y dejar una evidencia de que realmente la escritura tiene una fuerza y un poder. Esta es una evidencia,
Porque imagínense que usted comience a contarle a alguien algo que ha sucedido y que usted no tenga una herramienta para dejarlo. Si usted murió, ya perdió todo. Pero si aparece una evidencia, pues entonces lo que se hace es que esa evidencia se recaiga o se reitera nuevamente a la familia siguiente, a la nueva generación, y se le habla con más veracidad. ¿Por qué nosotros nos creemos y damos como falso, y que realmente lo es, la historia de Homero, la historia de Romeo y Julieta? Porque no existieron. Es más, ni el famoso Valentín se considera que tampoco existió. No hay un registro que lo avalide y que diga este personaje nació en ciudad tal, en el año tal. No aparece un registro que lo avalide de esa forma. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, encontramos los lugares biológicos, los lugares geográficos que realmente existieron y que actualmente existen. Entonces, cuando la escritura se comienza a registrar en el libro de... se comienza a tomar los papiros, los pergaminos, los rollos, se utilizaba piel de animales, como ya mencionamos. Entonces, los profetas, que eran los que validaban esta escritura, tomaron y dieron aprobación de 39 libros en el Antiguo Testamento que reunían la condición para pertenecer a la iglesia. 39. Ya no había más. Pero yo sé que hay muchos radios oyentes que en esta hora se están preguntando, pero hay una Biblia que tiene más. Ahora, esta Biblia que ustedes pueden ver, que la que llamamos la Biblia Dios habla hoy, que tiene algunos libros que no pertenecen al conjunto de los libros que ya mencionamos, como el caso de Tobías, Macabeo, está Sabiduría, primera y segunda de Macabeo, primera y segunda de Tobías, no aparece registrado porque fueron libros que no aclararon la idea central